Recordando lo trabajado en las últimas clases, ¿recuerdan? ¿Trabajaron las parábolas? Bueno, esas parábolas tenían algunos elementos secretos. Si juntamos todas esas parábolas, vamos a develar hoy cuál es el gran elemento secreto y las pistas que nos daban esas parábolas. Arrancamos con la semilla, esa que el sembrador una mañana salió a sembrar al campo. Alguna cayó en tierra fértil. ¿Qué hizo eso? Al caer en buena tierra, esa semilla creció, dio unas hermosas espigas de trigo y esas espigas de trigo después se cosecharon. Se llevaron al molino, se trituraron y finalmente hicieron la harina que acá tenemos. Otra de las parábolas que Jesús contó nos hablaba de una mujer que puso una medida de levadura en un poco de harina para que esa levadura haga crecer la masa, la infle, le dé aire, la haga crecer, y así nos demostraba que el reino de los cielos es igual. En lo invisible, en lo pequeño, actúa para hacerlo crecer. Vamos con uno más de los elementos escondidos en las parábolas. En este caso es el aceite. El aceite que 10 jóvenes utilizaban para alimentar las lámparas de aceite para esperar al novio que estaba por venir. Eran 10 jóvenes que estaban con su amiga que se estaba por casar. 5 de ellas prudentes habían llevado una poca de aceite para reponer las lámparas. Las otras 5, más dejadas, más olvidadizas, más atolondradas, se olvidaron de llevar esa recarga de aceite. Resulta que el novio se hizo esperar y cuando llegó el momento, las 5 que no fueron precavidas salieron corriendo a buscar el aceite que le pedía. ¿Pero qué pasó? Solo las 5 que habían sido precavidas y habían llevado su botella de aceite pudieron pasar y celebrar con el novio. ¿Esto qué nos indica? Jesús nos pide en nuestra vida tener siempre listo el aceite y estar preparados para lo que Él nos pide. Seguimos buceando en las parábolas. Había otra historia de la que Jesús contó. Esta vez es un encuentro muy especial con una mujer, con la samaritana en el pozo. Ahí empiezan a charlar los dos y Jesús le pide primero a la samaritana que le dé de beber agua. Pero después se ponen a charlar muy amigablemente los dos y Jesús le empieza a contar de la maravilla que era el reino de Dios. Entonces, al cierre de esta historia, es la samaritana la que le pide a Jesús que le dé de beber, que le dé de probar de ese reino de Dios del que tanto le había hablado. Acá va otro elemento, el agua. Bien, vamos con la última de las parábolas. Otra parábola que tenía estos dos elementos, la sal y la luz. Jesús nos dice, sean sal del mundo, denle sabor a la vida, así como la sal le da sabor a nuestros alimentos, sean ustedes capaces con sus buenas acciones de darle buen sabor a la vida. Y luz, sean luz también, luz en medio de tantas oscuridades, en medio de tantas dificultades, sean luz para iluminar y para ayudar a otros a caminar. Ahora que ya descubrimos todos los elementos, vamos a pasar a mezclarlos. Vamos a pasar a mezclarlo y a descubrir qué gran objeto, qué cosa nos está revelando Jesús. Los invito a que me acompañen a mezclarlos. Tenemos la harina, vamos a hacer un pocito en el medio, agregamos la levadura, así como la señora que había agregado la levadura en un poco de harina. Vamos a agregar el agua. Vamos a agregar el aceite. Y por último vamos a agregar la sal.
Y ahora nos queda la tarea de amasar. Vamos a amasar, amasar hasta que todos los elementos queden bien juntitos. Bueno, una vez que terminaron de amasar, hacen un bollo y lo dejan en el recipiente donde teníamos antes la harina. Eso sí, vamos a tener que dejarlo reposar 15 minutos tapándolo con un repasador para que no se seque, y en 15 minutos vamos a armar los bollitos de pan. Bueno, una cosa, observen el profe, esto a veces puede pasar, nos ensuciamos un poquito con harina, no se preocupen, el lavarropa todo lo arregla después. Muy bien, después de 20 minutitos de dejar reposar la masa, nos encontramos ya que aumentó de tamaño. Ahora sí, vamos a amasar un poquito la masa para sacarle un poquito el aire, no mucho. Y después sacamos un bollito que vamos a amasar un poquito. Y una vez que lo amasamos, le podemos dar la forma que queremos. Yo lo voy a achatar un poquito, sin apretarlo demasiado. Y le voy a hacer 2 cortes en cruz, para que después cuando se cocinen se abran lindos. Y así hasta terminar toda la masa. Podemos hacer bollos o darle otra forma que quieran. Después va un rato a horno medio sin precalentar hasta que se cocinen y estén doraditos. Bueno, se los muestro cuando estén terminados. Y así, después de mezclar todos los elementos de las parábolas, aparece el pan. Ese pan en el que Jesús quiso quedarse en la última cena a través de su cuerpo y de su sangre. Ese pan que es alimento para nuestra vida y que es fuerza y energía para este caminar. Este era el gran misterio que escondían estas parábolas que fuimos trabajando.